Bien, entonces vamos a dar inicio a la clase de este día. A ver, entonces haciendo reajustes. A ver, de la inquietud que tenía el estudiante, ¿quién me estaba hablando? Yo, Ah, Toa. sí, Sí, Toa, usted es la que no pudo ingresar su tarea, ¿no? ajá, no, sí, Ya, y hasta ahí puede constar que la anterior tarea igual, o sea, la mandé con, o ya sea, listo. la Bueno, entonces mire, voy a abrirles hoy esa aula virtual hasta el día de mañana, ¿sí? Para que tengan 24 horas y puedan así ingresar la tarea los estudiantes que incluso no han puesto ahí todavía. Sí, muchas eso, gracias, eso profe, muy queda, amable. sí, porque al correo electrónico no es, primero que no es oficial, por eso es que la universidad tiene aulas virtuales para trabajar ahí, es como el aula de clase presencial. Es decir, uno cuando va al aula de clase presencial, pues tiene que estar en el aula y las tareas y todo se hace ahí dentro del aula de clase, no fuera. Es lo mismo acá, Mm, entonces hay que hacerlo así. Si mandara el correo por otra vía, pues eso no se sabe si llega o no llega. Además, no es la mejor vía. Entonces, queda abierto hasta mañana. Yo termino la clase y les voy a abrir. No, ha de ser a partir de las. Espérate, yo tengo 9, 11. A la 1 más o menos, porque yo tengo otra clase después a las 11 tengo otra clase. Entonces, no he de avanzar a abrirles su aula virtual. O sea, a la 1 de sí, la no, tarde. no se vaya a olvidar, profe, No, ya si no anoté. tengo Yo cómo siempre anoto. contactarlo. Sí, tengo ahí anotado ya. Bien, entonces así vamos a quedar. Miren, el día de hoy voy a solo a conectarme. Bueno, aquí quería retomar esta parte porque estamos acercándonos también ya al examen final, es decir, al bimestre para hacer el examen. Eh, Voy a topar un tema que es esencial también para nosotros, los que vivimos de esta parte de ese continente llamado Abya Yala. Abya Yala es el nombre que los pueblos indígenas originarios de este continente le dieron y se llama así. Es decir, antes que los españoles le llamaran América, América que viene de América Vespucio, el italiano, resulta que los pueblos originarios o culturas y civilizaciones originarias llamaban Abya Yala. Abya Yala significa tierra en plena madurez, tierra donde corre sangre vital, eso significa Abya Yala. Entonces, miren, quiero revisar yo en esta clase algunas ideas sobre esta parte porque son fundamentales para nosotros en vista de que primero pertenecemos a un nuevo mundo, es decir, es un mundo joven en relación al Asia, en relación a Europa mismo, y esto es en base a la evolución que ha seguido el ser humano desde que va a aparecer, por lo menos dicen por allá, por el África, Tanzania, Etiopía, y que se va a expandir hacia el norte. Entonces, en ese sentido, pues, decir, va a darse migraciones intensas y se van a ir expandiendo, pues, los seres humanos, los que pertenecemos sobre todo al Homo sapiens. Y bueno, ahí hay algunas teorías que unas hablan de que los primeros habitantes de estas tierras, pues, pasaron por el estrecho de Bering. Ahí las fechas son bastante diferentes, si no hay acuerdos en eso. Por ejemplo, Paul Rivet habla de más o menos 40.000 años antes de Cristo. Hay otros que hablan de 15.000, 20.000. Bueno, lo de las fechas es lo de menos en realidad, porque eso está en discusión. Lo que interesa para el ser humano, digamos, es que llegaron a este continente, unos por el estrecho de Bering y empezaron a bajar desde el norte de Alaska y se fueron poblando hacia el sur, ¿sí? Esa es una teoría. La otra teoría, pues, es la que corresponde básicamente a la australiana, es decir, los Australopithecus,
o australoides también que se llama, pues que vienen por el Pacífico se topan, digamos, con este continente. Eso es una. Y de ahí hay otra también, pues es la de las Polinesia, Melanesia, que sería la otra teoría que habla de que vinieron igual por el Pacífico y se integraron, digamos, a estas zonas, y llegando a las islas de Pascua en Chile, más o menos. Bueno, en todo caso, estamos hablando de una cantidad de años, a ver, pongámosle 15.000, perdón, 50.000 a 15.000, 10.000 años. Esa sería un poco la distancia en tiempo de vigencia en promedio de los arribos de estas personas, pues que van a venir a este nuevo continente. Bien, entonces ahí tenemos ya unas tres teorías. Hay otras, por supuesto, la por ejemplo, de Amellino, que dice que los habitantes de esta región, pues proceden de acá mismo. No ha sido demostrada y mientras sea, pues, digamos, sin pruebas una teoría, pues no sirve, es decir, no es probable. Eh, entonces, como teoría científica siempre tiene que ser mostrada, demostrada, probada, esa es la teoría. Y si no, pues se desecha nomás. Entonces, esta teoría de Amellino, pues sencillamente no ha sido mostrada, por lo tanto queda como descartada en cierta forma. Sí, bueno, eso para contarles de entrada. Segundo, otro acto que asimismo es importante considerarlo es cuando Colón llega a América. eh, Colón nunca supo que vino a América. Él sabía que se iba para las Indias Orientales, por la ruta de la seda hoy, todas esas zonas, pero él pensaba llegar a la India. Entonces, y murió así, es decir, él pensando que iría a la India, pero nunca pensó que llegó a otro continente. Es decir, que Colón no tuvo conciencia de haber llegado a esta tierra. La conciencia que sí tuvo es de que estas tierras eran pues tierras inhóspitas, tierras, incluso él llegó a comparar en una de las cartas que habla, que es como el paraíso, es decir, llegó a un paraíso cuando se encuentra en el Caribe, en esas islas, en la Fernandina, se encuentra pues ahí, dice, esto es un paraíso. Hizo 4 viajes, de hecho, ya en el año 1500, 1600 para acá, pues 4 viajes y después ya falleció. Eh, Sin embargo, ahí hay, digo, este es un hecho muy importante para nosotros, los que vivimos acá, porque, a ver, creo que Colón y España, porque hay que ver que Colón no es que vino solo, sino que fue enviado por la corona española, la reina de Castilla, porque hay que entender también que en esa época Castilla eh, estaba en guerra con Fernando de Aragón, que tenía el reino del norte. Entonces, para sanar un poco los conflictos territoriales que tenían en España, pues lo que tuvieron que hacer es juntarse, establecer alianzas y casarse. Entonces se casa Fernando de Aragón con la reina de Castilla y así se juntó lo que es España. Ahora en España, pues también hay que entender que tuvo mucha migración desde el África, desde el mundo árabe, lo que llamaron tradicionalmente los moros. Los moros eran pertenecientes al mundo árabe, incluso islámicos, que hoy se llamaría el islamismo. Sí, entonces, en ese sentido, pues España, desde tiempos históricos, también es un pueblo, un país, digamos, muy, muy distinto, divergente, diferente entre unos y otros. Es decir, hay una gran diversidad ahí hasta el día de hoy, que incluso hoy mismo están tratando de separarse. Bueno, pero el asunto es que, entonces ahí tenemos primero un poder político, es decir, entre que el Fernando de Aragón y luego la reina, la reina Isabela, que se juntan, se casan y así unifican el Estado español. Ese es un elemento. El otro elemento que hay que considerarlo es que el Imperio Romano se había extendido pues casi por toda Europa y España era parte de ese reino y además
la iglesia católica, a través de los papas, pues eran los que digamos, tenían en sus manos el poder religioso y quienes determinaban la fe y luego también los territorios. Entonces habían establecido pues leyes, normas para el dominio de otros pueblos. Por ejemplo, hay las bulas papales, las dos bulas papales de mayo de 1493, por ejemplo, establecen que es decir, el Papa les daba la orden y la ley, pues, religiosa para que puedan llevar el evangelio a otros pueblos. Es decir, se juntan dos elementos, creo que esto es importante entenderlo. El tema político a través de la reina Isabela también el tema religioso a través del papado y que él pues se encargaba y bendecía pues a quienes salían del país para eh, en nombre de la misión que debían cumplir pues los españoles venir a América. En términos simbólicos se puede hablar de la espada y la cruz. La espada es el poder político porque vienen soldados y vienen en nombre de la guerra, es decir, hacer guerra. Y la cruz, pues básicamente es la evangelización, que es lo que van a hacer en esta región. Entonces, miren, con esos dos elementos, es decir, la cruz y la espada, eh, son los datos simbólicos, pero son reales, porque no es solo el símbolo, sino son las acciones, el pensamiento que está detrás de eso. Con eso van a venir a América y bueno, y van a conquistar América. Por eso es que eh, yo quisiera dejar clara esta idea, porque generalmente en los estudios de historia, cuando te dan en la escuela, en el colegio, siempre te están hablando de descubrimiento de América, cosa que no es cierto, porque eh, el mismo Tupac Yupanqui, antes de la conquista ya él iba en barcas, en embarcaciones, también ya recorría el Pacífico, llegando incluso se sabe con claridad hasta las islas de Pascua en Chile, que están tan lejanas. Es decir, Tupac Yupanqui ya recorría este, esos mares, incluso iba hasta el norte también, por el Pacífico. También sabemos lo que les dije de las teorías, es decir, cómo explicar que los habitantes que vinieron pues a estas tierras, pues ellos recorrieron a través del mar mismo. Entonces, es decir, no se puede hablar de descubrimiento en primer lugar, y esto quiero dejarlo claro, porque la historia también nos miente, es decir, los historiadores, porque depende de qué historiadores sean, si son desde la oficialidad, es decir, desde el Estado, porque el Estado tiene intereses claros, intereses de dominación, el Estado tiene intereses de ocultar o de manipular también pues a la gente. Entonces, la historia oficial nos contó de que, bueno, América fue descubierta por Colón y ese es el cuento que nos han transmitido a nosotros y seguramente ustedes también tienen ese cuento de que Colón descubrió América, cosa que no es cierto. Lo que sucede es, por eso es que yo decía antes, hay que entender qué pasó en España y es importante o fundamental entender esos siglos anteriores en España, el movimiento que se generaba en España, en Portugal, en Francia y en Europa en general, el movimiento, me refiero de, de evolución, incluso científica y de las ideas y del pensamiento que se estaba generando en esta zona, porque a esa época también, pues, España era una de los lugares más desarrollados de Europa, y por eso era también un imperio, ¿sí? Bueno, en este caso, decir, en América, pues, tenemos que, en realidad, los españoles y portugueses, y luego franceses y anglosajones, resulta que, van a conquistar estas tierras. ¿Sí? Es decir, entonces son tierras de conquista, porque en las bulas papales que les contaba, entre las normas había que estas tierras eran inhóspitas. Inhóspitas quiere decir que son desconocidas, tierras que son baldías, que nadie las habita. Entonces, si son baldías, pues hay que apropiarse. Esa era la idea y eso estaba en las leyes en Europa. Entonces, claro, cuando vienen acá, los españoles, los primeros españoles dicen, pues estas tierras son baldías, no habita nadie, pero
Eso no fue cierto porque ya existían millones y millones de gentes habitando también estas tierras. Bueno, entonces, para entender ahí, primero que hay que entender que fue una conquista. Y cuando se habla de conquista, siempre es la aplicación del poder, el uso de la fuerza militar. A eso hay que juntarle también el tema evangelizador, es decir, traían el evangelio, en nombre del evangelio, que en realidad era en nombre de Dios, había que conquistar también estas tierras, y eso es lo que pasó. Entonces, primer elemento. Segundo, también fue una invasión. Invasión en el sentido de que se insertaron acá a punta de las armas y se apropiaron también de las tierras, de los territorios, incluso volviéndolos esclavos o en relaciones de servidumbre también a muchos o a muchos pueblos originarios. Y eso vamos a ver luego en un video que les vamos a mostrar también para que ustedes puedan entender mejor lo que estoy diciendo. Un tercer elemento, a ver, algunos historiadores también o antropólogos, sociólogos hablan de que fue un encuentro de culturas. Un encuentro, ¿qué significa un encuentro? Un encuentro, a ver, en términos cotidianos de la vida real es que yo voy por la calle y me encuentro con alguien, le doy la mano, y bueno, y ahí tengo un encuentro. Pero ese encuentro que es de paz, es un encuentro de diálogo, de conversación. Incluso la otra persona, si es desconocida para mí, pues le tengo mucho respeto, le tengo también un cierto recelo porque no le conozco hasta que haya un nivel de confianza, de familiaridad también, es decir, porque la familiaridad nos vuelve más confianzudos. Entonces, y además se genera más afecto. Ese es un encuentro. Pero hablar en este continente de cuando habían los españoles es un encuentro, pues ese es un enfoque nada cierto, porque acá no hubo ningún encuentro hasta el día de hoy, porque hasta ahora mismo nosotros no tenemos ningún encuentro pacífico con esas regiones europeas tampoco, ni norteamericanas, y eso es obvio. Eh, entonces, nada que ver. Y otro elemento que hay que considerarlo es que los pueblos originarios de esta parte del continente, pues lo que hicieron es este, resistir, levantarse, organizarse, buscar estrategias de cómo sobrevivir también. Y eso es lo que han hecho a lo largo digamos, de la historia, que tenemos conciencia. Por ejemplo, desde la muerte de Atahualpa el 24 de julio de 1533, resulta que los pueblos del sur, sobre todo estos que pertenecemos al área andina, y cuando digo área andina me refiero Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y parte también de la Argentina. Es decir, empezaron a organizarse y a defenderse a través de varias alianzas, por ejemplo, alianzas en términos matrimoniales, esa era una forma y por eso va a ir naciendo el mestizaje. Otra forma de alianza fueron también establecer niveles de guerra, es decir, enfrentarse a los españoles o a los criollos que ya vivían acá. Hasta el día de hoy sucede eso. Y otra forma era también, de alguna manera, migrar, irse de un lugar a otro, o también en otros casos introducirse hacia las selvas. Por ejemplo, los Shuar, por dar un nombre, pues ellos algunos de ellos pertenecieron a las partes, digamos que hoy son la parte andina, el callejón interandino. Y sin embargo, cuando aparecen los españoles, se meten hacia adentro, es decir, hacia la selva para poder sobrevivir. Y por eso se explica uno por qué también existen humanos o personas que están pues dentro de la selva. Hay que entender evitando también el contacto con gente que los liquidaba. Entonces, en ese sentido, miren, hay varias estrategias. Bueno, quería mencionar eso porque eso va a dar inicio, es decir, la conquista de América va a dar inicio a un proceso de dependencia hasta el día de hoy, es decir, dependencia política, es decir, si España, Portugal, Francia y los anglosajones van a tener un dominio a través de la fuerza militar, pues impusieron lo que ellos querían en estas tierras. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento que se impone también es el tema cultural, educación, religión. Se la impone pues a los pueblos originarios en nombre de su Dios, es decir, porque hay que entender que en estas
tierras, pues la gente era politeísta. Politeísta significa que creían en varios dioses y la mayor creencia era en el sol y en la Pachamama, es decir, en la madre tierra. Sin embargo, en la religión pues de la cristiandad pensaba eh, que el politeísmo pues era parte de pueblos impíos, de pueblos sin religión. Entonces había que suplantar, sustituir sus templos por la religión católica y por los templos católicos. De hecho, eso pasó. Se crearon en 1600 ya algunas leyes que extirpaban las idolatrías. Se llamaron esas leyes de extirpación de idolatrías. Es decir, había que terminar con las idolatrías de la gente porque creían en las montañas, creían en los ríos, creían en el sol, bueno, una serie de creencias. Entonces había que extirparlas porque esas eran idolatrías. ¿Y cómo había que extirparlas? Una de los mecanismos fue a través de los templos, es decir, donde habían templos indígenas, por ejemplo, aquí en Quito, solo en Quito, para nombrarles, miren, todo lo que es el centro histórico, en la parte donde está ahora varias de las iglesias, pero una de esas, la más importante, que era donde está la iglesia de San Francisco, miren, esos eran centros adoratorios indígenas, la parte del Panecillo, este, em, ahí, digamos, eran huacas. Un huaca significa recinto sagrado, centros de adoratorio, y ahí vivían, por ejemplo, en este caso, hablando del centro histórico, en esa zona hacia el lugar del placer, que está hacia arriba, por San Roque más arriba, toda esa zona, mire, incluso ahí vivió Huayna Cápac, se habla más o menos 10 años. Entonces, Huayna Cápac era un inca, proveniente de su padre Tupac Yupanqui, y que conquistó las tierras del norte del Perú. Es decir, Huayna Cápac nació en Tomebamba, es decir, lo que hoy es Cuenca, incluso ustedes pueden ir a visitar ahí, existe todavía un museo muy importante, interesante de conocer en Cuenca, donde fueron los recintos de Huayna Cápac. Pero Huayna Cápac tenía una estrategia de expansión a través de casándose con otras mujeres, y eso es lo que hizo también. Entonces, se dice que Huayna Cápac vivió en el placer en esta zona donde le estoy diciendo. Pero eh, Huayna Cápac, por supuesto que teniendo su religión del sol, pues su adoración era el sol, y a la vez pues había un centro adoratorio. Entonces estaba contándoles, miren, de las huacas son recintos sagrados. Pero la idea clave que quería decirles es que en esas huacas, porque hubieron otras huacas, por ejemplo, el quinche es otra huaca sagrada de los indígenas antiguos. Entonces la política era establecer sobre esos recintos sagrados, levantar un templo católico. Y eso es lo que pasó en lo que hoy es la iglesia de San Francisco, seguramente debajo de esa iglesia y de las otras iglesias, porque toda esa zona era un recinto sagrado, pues impusieron iglesias que son ahora iglesias católicas. Y en el caso del panecillo, ustedes ven que ahí hay una virgen, la Virgen de Legarda, que reemplaza, digamos, a la adoración también del sol. Bueno, en todo caso, esa fue una política de todo el imperio español, que debía aplicarse pues en estas zonas. Y eso es lo que ha pasado. En el caso del Quinche pasa lo mismo, es decir, hay ahí toda una historia antigua que hay que entender por qué está ahí puesto el templo del Quinche, y por qué también se reemplaza a las creencias antiguas con la devoción a la Virgen del Quinche y los milagros también que están detrás. Bueno, eso era un poco para contarles, miren que hay una conquista y luego una resistencia que se va a establecer pues por parte de los pueblos indígenas. Bueno, esta es una historia bastante larga que contarla. Y yo decía, a ver, la idea última que estaba trabajando con ustedes es que hay una relación de dependencia que se va a establecer entre Europa y este continente hasta el día de hoy. Esa relación es una relación básicamente de dominación, es una relación de colonización y de colonialidad y coloniaje que no ha parado y bueno, y estamos ahí nosotros. Y, por ejemplo, cuando uno revisa los currículos de estudio, ¿qué estudiamos?
ejemplo, estudiamos Europa, estudiamos pensadores europeos. Casi lo de acá, de este continente, es como muy secundario y como que parece que ni siquiera es ciencia, entonces, ¿para qué estar hablando? Incluso hasta los términos que se usan son, por ejemplo, algunos historiadores a través de los libros nos cuentan que son pueblos primitivos. Esa palabra primitivo pues responde a toda una teoría que se creó en Europa que se llama el evolucionismo unilineal. Es decir, cuando Europa inventa el evolucionismo, pues va a establecer que existen pueblos primitivos, pueblos bárbaros y pueblos civilizados, es decir, una línea del tiempo en ese sentido. Entonces, ese término, por ejemplo, pertenece a esa teoría y de hecho así ha sido inculcada y sigue siendo inculcada en nuestras conciencias de pueblos primitivos. Entonces, claro, existen pueblos primitivos que son incivilizados, que son inferiores, que no tienen inteligencia, que son vagos, etcétera, etcétera. Otra idea, por ejemplo, que así mismo te transmiten, incluso en el mismo libro que ustedes están estudiando ahora de Plasencia, van a encontrar el término indio, es decir, los indios. El término indio ¿Qué? viene de, viene de, Gracias por a ver, después. cierre Viviana el micrófono, se escucha todo. Eso. Eh, Decía entonces que indio, por ejemplo, es un término que los mismos europeos lo van a imponer por la misma conquista de Colón. Pues Colón, como pensaba que iba a la India, pues entonces desde ahí quedó el nombre de indio hasta el día de hoy. Entonces se llama indios, por ejemplo, acá para referirse a los indígenas que viven en esta parte del continente. Cosa que no es cierto tampoco, porque incluso el término indígena, si ustedes consultan el diccionario, el término indígena dice originario de un lugar, decir que nació en un lugar. Entonces, en ese sentido, toditos los que hemos nacido en este continente seríamos originarios, porque al final hemos nacido acá. Entonces, el término indígena también es resbaladizo, sino que es ideológico, es decir, sirve para, eh, 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 es decir, se inventó para despreciar o para clasificar o para discriminar también. Entonces, nosotros hablamos de ellos, de los indígenas, pero no hablamos de lo que llevamos también dentro. Es decir, llevamos sangre también indígena, originaria de los pueblos originarios. Eso hay que entenderlo claramente. Entonces, somos parte de este proceso. Por eso es importante entender la genealogía, el origen, la génesis también de los términos y de lo que estudiamos. En ese sentido, yo creo que el libro, el texto de Plasencia, pues tiene una certeza en que ya nos pone, es decir, a estudiar desde lo que nosotros mismos somos, desde los millones, perdón, los miles de años que tenemos en nuestra conciencia, porque es un acumulado histórico, es un acumulado cultural, es un acumulado social. Es decir, nosotros somos productos de lo que han sido nuestros antepasados también. Es decir, porque eso no se borra, eso va quedando en la memoria celular, es decir, de las células, como va quedando en la memoria de los pueblos, como va quedando en la memoria de las culturas, de las identidades y de las civilizaciones. Es decir, ese es muy importante saber decir nuestros orígenes. Ya, bueno, no me voy a extender más en esto porque tengo ahí un vídeo y también, digamos, si es que nos alcanza ahora, para estudiar también el buen vivir, que es otro término que lo usa Plasencia en su texto y que es importante entenderlo. A ver, Bonnie, bien, entonces miren, vamos a revisar un vídeo sobre los pueblos originarios. Como les decía, miren, este es un tema bastante amplio, requeriríamos mucho tiempo para estudiar, de tal manera que yo solo les voy a decir, es decir, es solo para que ustedes vean un inicio, porque en realidad esto sería producto de todo un curso que se genere
para estudiarlo largamente y también revisar información sobre esto. Entonces, por lo menos para tener una idea eh, cabal de los pueblos originarios. Disculpe, profe, no se escucha el sonido. No sé si ya comenzó. Profe, no se escucha. No, a Profe, ver, no, no se ya, listo. escucha. Ya, espéreme un momento. Vamos a ver entonces, a ver. Listo, bien que me avisaron. Ahí creo. ¿Escuchan ahí? La aparición de Europa en el mapa Ya, listo. americano y la de Ahí sí, América profe. en europeo produjo a ambos lados del océano las mismas incertidumbres y habilitó los mismos interrogantes. Uno de ellos, quizás el más decisivo, se refiere a la naturaleza del otro. Esta diferencia es el germen de toda conquista, y sobre ella se edificó un mundo lleno de contradicciones que intentó resolver sus tensiones con interminables improvisaciones. Resultó ser que el otro nunca fue el mismo. Naturaleza y cultura, adelantados y atrasados, corregidores e incorregibles, capitanes y decapitados, jesuitas y chamanes, encomenderos y mitayos, idólatras y doctrineros, naborias, caciques, curacas, cabildantes, tributarios, recaudadores, mestizos, mulatos, yanaconas. La hora de los héroes había terminado. La derrota militar de los pueblos originarios daba lugar a una contienda más desproporcionada. ¿Cómo se inventó el mundo colonial latinoamericano? El 13 de agosto de 1521, con la caída de Tenochtitlan, capital del Imperio Mexica, se inició la segunda fase de la conquista del territorio latinoamericano. Por primera vez una batalla decisiva pone a los españoles frente a un territorio de vasta complejidad e innumerables posibilidades de lucro. Tenochtitlan, la ciudad flotante que había maravillado a los conquistadores, había quedado en ruinas. Cientos de miles de cadáveres pertenecientes a ambos bandos cubren la superficie de sus calles y canales, impidiendo el paso y propagando la enfermedad.
Los mexicas habían estado sitiados 3 meses sin agua potable, sin alimentos, y entonces lo único que querían era huir de la ciudad. Este fue, yo creo que uno de los momentos de mayor humillación para los mexicas, cuando tuvieron que huir de su propia ciudad y además ser sometidos a el saqueo, los vejámenes y los robos por parte de los españoles y de los tlaxcaltecas, ¿no? En particular les dolía el de los tlaxcaltecas. La derrota final de los mexicas fue obra del intelecto de Cortés y del coraje de sus aliados nativos, entre ellos los tlaxcaltecas, quienes fueron de hecho los vencedores de sus históricos enemigos. Después de la conquista española, de la derrota de los mexicas, se puede decir que en realidad pues la mayoría de los indígenas no se consideraban conquistados, porque de hecho ellos habían sido aliados de los conquistadores, y las estructuras políticas de la mayoría de los pueblos indígenas seguían básicamente intactos. Seguían teniendo los mismos gobernantes, que ahora eran aliados de los españoles, seguían teniendo la misma organización social, seguían funcionando básicamente de la misma manera. Los tlaxcaltecas se habían liberado del yugo mexica y pueden reclamar su porción del triunfo. Cortés supo honrar los compromisos asumidos con sus aliados y con ello da un testimonio cabal de las ventajas de la sumisión a Carlos V. De alguna forma, aunque no lo sospecharan en la euforia del triunfo, los tlaxcaltecas habían sido advertidos por los mexicas de los tiempos por venir. Los mexicas y los tlaxcaltecas se gritaban todo tipo de insultos, ¿no? Como te vamos a comer, eres como un perro, todo tipo de cosas. Pero uno de los insultos que le gritaban los mexicas a los tlaxcaltecas era que cuando veían que los tlaxcaltecas estaban destruyendo la ciudad, les decían, sí, síganla destruyendo. A nosotros no nos preocupa porque nosotros sabemos que las van a volver a construir. Porque si nosotros ganamos esta guerra, los vamos a hacer construir piedra por piedra la ciudad. Y si los españoles ganan, los van a hacer construir la ciudad para ellos. Y eso acabó siendo absolutamente cierto, porque unos años después Cortés decidió establecer la capital española en el lugar donde había estado México Tenochtitlan, es lo que ahora es la Ciudad de México, y justamente fueron los propios indígenas, los aliados de los españoles, fueron los que ayudaron a reconstruir la ciudad, solo que ahora era para beneficio de los nuevos conquistadores. La construcción de una nueva ciudad resultaba una medida de carácter menor frente a la empresa que se avecinaba: gobernar un territorio poblado por más de 12 millones de personas. Lo que explica el que muchos pueblos indígenas se aliaran directamente a los españoles era que creyeron que este dominio español iba a venir a sustituir al azteca, que había sustituido al chichimeca, al tepaneca, y el tepaneca había sustituido al tolteca, y el tolteca había sustituido al teotihuacano, pero que iba a seguir siendo una transacción económica entre dos poderes completamente independientes y autónomos, digamos, que solo iba a ser una relación contractual económica. A lo largo de los siguientes 50 años, el poder español lo que intentó fue lograr establecer su autoridad sobre estos pueblos indígenas sin destruir su organización política y social. Los españoles habían descubierto en el Caribe que si causaban disrupciones demasiado grandes en la población, como pues destruir los señoríos, esclavizar a los indígenas, lo único que iban a provocar era el exterminio de la población, y que pues una tierra como México no le serviría de nada sin una población indígena que explotar. El nuevo orden no parecía ser sustancialmente diferente al que habían establecido los mexicas. Las antiguas élites gobernantes mantenían sus privilegios a cambio de algunas pequeñas concesiones. Incluso la nueva religión parecía ofrecer una relación más sosegada que la que había impuesto la última etapa del gobierno mexica con el incremento de sus prácticas sacrificiales. En apariencia, al menos, las condiciones tributarias solo cambiaban el destinatario de los bienes que se producían. A todas luces, el cambio de sumisión no parecía ser una oferta a desestimar.
Yo creo que si los indígenas hubieran tenido plena conciencia de lo que implicaba el dominio español, la pérdida de su religión, la pérdida de sus costumbres, la pérdida de su lengua, incluso el trato peyorativo a sus instituciones, hubieran presentado mayor resistencia. Este dominio se manifiesta mediante la incorporación de los indígenas en calidad de vasallos de Carlos V. A partir de este nuevo estatus jurídico, se establece la obligación de tributar a la corona. De esta manera, los conquistadores recuperan el dinero invertido, reservando un porcentaje para el rey. Bueno, hay que pensar que la conquista de América, si bien se hizo en nombre del rey, en realidad fue fundamentalmente financiada por los propios conquistadores. Entonces esta actividad, que era casi privada, es una mezcla de lo público y lo privado, muy típico de la época del antiguo régimen, desarrollaba o permitía desarrollar un sistema de dones y contradones. Por el hecho de haber realizado la conquista en nombre del rey, el rey estaba obligado a ofrecer ciertas mercedes. Y una de las mercedes que el rey iba a otorgar a estos conquistadores, que habían arriesgado su vida y sus dineros, fue entregar a los indios en encomienda. La encomienda es la primera forma de relación jurídica entre indios y españoles. A cada colonizador se le encomienda un número determinado de nativos que están obligados a trabajar para él. A cambio de este servicio, los españoles tienen la obligación de cuidarlos y evangelizarlos. El conquistador va a recibir el tributo que debe ir al rey, el rey se lo cede, y a cambio tiene que ocuparse de la salud, entre comillas, para la época, de los indígenas y sobre todo de la evangelización. Eso es la encomienda y estos señores son los encomenderos. La encomienda fue un sistema tan práctico como deficiente y no tardó en generar conflictos. Los constantes abusos de los encomenderos sobre los indígenas provocaron protestas de los abusados y reacciones de las órdenes religiosas que presionaron a la corona para restringir las atribuciones de los encomenderos. En la primera época produjo unos abusos terribles porque no solamente eran exigiéndole trabajo a los indígenas, sino parte de la producción de su economía natural, y a veces una exigencia que no tenía límites. No hay que olvidar que en las Antillas prácticamente en un siglo fueron despobladas por los abusos. El Imperio Español había tomado nota de los desmadres producidos en las Antillas que obligaron a la importación de esclavos para trabajar. En tierra firme, intentó entonces establecer un sistema de recaudación que se montaba sobre las estructuras productivas preexistentes. El Calpulli en México y el Ayllu en el mundo andino. El Ayllu es un sistema que significa la propiedad comunitaria de un territorio, pero a la vez significa tener ancestros comunes. Entonces, este Ayllu es la base de la comunidad. Bueno, el trabajo comunal es una tradición sumamente importante en el mundo andino, ¿no? Tanto la siembra como la cosecha tiene que ser hecha por medios comunitarios y la comunidad siempre se ha unido para este tipo de trabajos. Los españoles mantuvieron el Ayllu no tanto porque respetaran aquello, sino porque les convenía. Si mantenía esta propiedad del Ayllu en comunidad, entonces ellos les pagaban un tributo. Tanto los pueblos mesoamericanos como los andinos poseían una cultura tributaria. Trabajaban indistintamente sobre sus tierras o sobre la de las élites y debían ofrecer parte de su producción
a los señores locales. La política española respetó, al menos formalmente, esta propiedad comunitaria en la medida en que le permitía la obtención de beneficios. Es el sistema que se aplicaba en los incas, que el tributo que daban era en energía, tiempo de trabajo. El problema es que en los incas estaba regulado. En tanto, en la colonia había una explotación a veces indiscriminada. Nunca se habían enfrentado directamente como individuos al tributo. El Imperio Español llegó y lo primero que quiso imponer es una tributación tú a tú, individuo con autoridad política. Y esto sí empezó a romper los lazos de solidaridad, de ayuda mutua que se tenían dentro de la colectividad, que se habían generado en la forma de producir el tributo anteriormente. El diseño del Nuevo Mundo fue un largo viaje de marchas y contramarchas que, al menos formalmente, buscó siempre establecer una noción de orden. El territorio era una hoja en blanco sobre la que se podía trazar una cuadrícula perfecta. Cada uno de los solares asépticamente divididos por los conquistadores eran entregados a los principales encomenderos que iniciarían así su lento y persistente camino hacia la formación de una nueva aristocracia. Se hacen dos grandes virreinatos que duran como tales hasta el siglo XVIII, que es el Virreinato de Nueva España, que abarca México, Guatemala, Panamá, y el Virreinato del Perú, que toma prácticamente toda América del Sur. Recién a finales del siglo XVIII, en los últimos tercios, se crea el Virreinato de Nueva Granada, que separa Ecuador, Colombia, Venezuela del Perú, y el Virreinato del Río de la Plata, que toma todo lo que es la actual Argentina, Uruguay, Paraguay, y casi buena parte de Bolivia. Estos vastos territorios exigen una organización adecuada que persigue objetivos variados: desarticular las costumbres nativas, optimizar la recaudación y concentrar a sus habitantes para evitar rebeliones y resistencias. Finalmente, lo que la corona estableció en la segunda mitad del siglo XVI fueron los llamados pueblos de indios o repúblicas de indios, que eran gobiernos indígenas en los pueblos indígenas que tenían muchos elementos de los gobiernos prehispánicos, pero que los combinaban con los elementos del gobierno español. Los nombres de los cargos, gobernador, alcalde mayor, eran nombres españoles, pero las personas que ejercían esos cargos en muchos casos eran las mismas personas que habían ejercido el poder en tiempos prehispánicos o sus descendientes. La conversión y el control de los pueblos originarios se intenta obtener mediante la República de Indios, una concentración de indígenas que intenta funcionar como un espejo de la sociedad española, recreando sus mismas instituciones y ofreciendo un espacio en el que la Iglesia podía perseguir sin contaminación su utopía cristiana. Pero hay que ponerse en la cabeza de la gente que vivía en esa época, cuya fe es auténtica, matizada de supersticiones, no muy pura teológicamente. Todo eso, por cierto, era así, pero de todas maneras hay una fe primitiva, podríamos llamarla, totalmente auténtica. Hay que tener en cuenta que en poco tiempo más, sobre todo después de la conquista, se va a producir la gran contrarreforma, la gran defensa de la Iglesia para defenderse de la reforma luterana. El impulso que toma la Iglesia a partir de esto y el asombro por el hecho de haber encontrado una sociedad y un territorio donde aparentemente la palabra del Señor no había llegado.
Y frente a esto, la Iglesia Católica tuvo dos formas de reacción. Una reacción tradicional, conservadora, casi inquisidora, donde se perseguía cualquier tipo de desviación y de idolatría. En cambio, otras órdenes religiosas como los agustinos, franciscanos, jesuitas, pensaron que era imposible acabar con la religiosidad andina, porque se podía acabar con sus templos, pero no se podía derribar el sol ni acabar con la madre tierra. La llamada conquista espiritual produce sin dudas una desarticulación más extrema que las imposiciones de corte político o económico. Las religiones politeístas suelen ser más permeables ante la aparición de nuevos dioses. Las monoteístas, en cambio, son necesariamente fundamentalistas, puesto que reposan sobre un paradigma demasiado rígido como para tolerar digresiones. Podría decirse que la ciega voluntad puesta en el proceso de la evangelización responde más a una confirmación de la fe propia que a un cuestionamiento de la ajena. En los primeros años, el éxito de la evangelización fue inmenso. Los frailes bautizaron a miles de indígenas, los indígenas asistían por millares a las misas. Parecía que el éxito militar había sido acompañado por un éxito religioso. Una evangelización que tiene tramos, que tiene un periodo muy ingenuo, creyendo que con bautizar se lograba la evangelización real. Después se dan cuenta que se necesita la catequesis, etcétera, que es necesario llevar cada vez más sacerdotes y más evangelizadores en general, y que es una tarea muy difícil y muy lenta, pero bueno, nunca se renuncie a esa tarea, nunca. Una vez terminada la resistencia militar, vino una resistencia cultural, mental. Es decir, los españoles pudieron dominar, obligarlos a pagar tributo, etcétera, pero nunca dominaron completamente sus mentes. Entonces, la resistencia más importante de estos pueblos fue mantener su idioma, sus costumbres y obviamente su religión. En los casos de las fiestas que los españoles imponen al poblador indígena para que estos la celebren, ocurre una cosa muy especial. Es que los pobladores andinos utilizaron el calendario español y católico y lo sobrepusieron a la propia celebración de sus propios rituales y siguieron pensando en que estaban celebrando sus propias creencias, adorando a sus propias deidades, a pesar que estuvieran bajo el nombre y la denominación de un santo español o de una virgen, como se los exigían los evangelizadores de la colonia. Con nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Amén. Esta familia, Tatsmanchila, Baraca Chachila, Chuchula Chachila, Vilapaita Chachila. Dulce María. Los pueblos indígenas tuvieron resistencia al cambio y lo más difícil para adaptarse es lo ideológico, ¿no? Entonces ellos de alguna manera tomaron cosas del catolicismo y de la nueva prédica evangelizadora que les hacían los sacerdotes y de alguna manera supieron reconocer algunas cosas que su propia religión les proveía y hicieron una bellísima integración de conceptos antiguos con conceptos modernos. En algunos casos cambiaron los nombres, pero en esencia se seguía manteniendo el culto, por ejemplo, a las deidades protectoras de la agricultura, a las deidades protectoras de las clases menos protegidas, a la veneración de fuerzas naturales que les eran importantísimas para su vida cotidiana, como la lluvia, la vegetación, la regeneración de las plantas, etc.
Estas continuidades religiosas prehispánicas producen una reacción que dará inicio a un interesante proyecto llevado adelante por una segunda generación de religiosos. Los frailes que ya conocían más a fondo la cultura indígena, que ya hablaban las lenguas indígenas, se empezaron a dar cuenta que si bien los indígenas iban a misa y si bien los indígenas le rendían culto a Santiago, a la Virgen y a los santos patronos que tenían en sus pueblos de indios, eso no significaba que hubieran abandonado otros aspectos muy importantes de sus religiones prehispánicas. Esta segunda generación de religiosos realizaron un proyecto muy interesante desde un punto de vista antropológico, de estudiar las culturas indígenas para poder conocer a fondo cuáles eran los elementos que habían sobrevivido de ellas en la nueva religión católica. Esto da origen a una serie de obras memorables, entre las que se destacan La historia de las Indias de Nueva España, de Fray Diego Durán, y La historia general de las cosas de la Nueva España, de Fray Bernardino de Sahagún. Gracias a estas obras es posible conocer gran parte de la cultura, las creencias y las formas de organización de los pueblos originarios. Pero no hay que olvidar nunca que fueron escritas con la intención de eliminar la religión indígena. Es decir, que era un conocer para mejor cristianizar. No era un conocimiento científico desinteresado, era un conocimiento que tenía una agenda muy específica de lograr consolidar la evangelización de los indígenas y de destruir los rastros que quedaban de las religiones prehispánicas. Curiosa lección que suele dar la historia. Los mismos conquistadores que habían destruido la mayor parte de los códices originarios son quienes recopilan minuciosamente cada una de las costumbres de los pueblos conquistados. Tanto Sahagún como Durán persiguen objetivos específicos: entender para destruir. Sin embargo, en ocasiones sus crónicas se abandonan a una contemplación que ofrece una visión distintiva de los vencidos. Sus formas de asociación, sus conocimientos, su fina espiritualidad y su particular sensibilidad. En síntesis, aflora la generosa humanidad que le fuera negada por el conjunto de los conquistadores. Tanto la corona española como la portuguesa intentaron establecer un modelo teórico de sociedad. La realidad no tardó en manifestarse sobre esta construcción fanática y, si se quiere, ingenua. Los límites estrictos entre la República de Indios y la de Españoles se hicieron difusos. Las intenciones por preservar a los indígenas fracasaron. Las pasiones y ambiciones humanas comenzaron a establecer fugas, pequeñas grietas que la legislación no podía contener. Todo está estructurado en las llamadas dos grandes repúblicas, la República de Españoles y la República de Indios. Todo lo que está en el medio tiene un vacío legal por un lado, pero a su vez la posibilidad de meterse en aquel conjunto de jurídico que más le convenga. En ese medio se produce una fusión entre los grupos sociales que derrumbará la pureza del proyecto original. Un resultado previsible era la unión de un español con una india, que daba origen a un mestizo. Las hijas mestizas son casadas con españoles importantes, con lo cual rápidamente esa gota de sangre queda dando vuelta en el mestizaje biológico, pero se pierde en el mestizaje cultural y sobre todo en la categorización. Pasan a ser categorizados como españoles, ¿no? Es muy interesante ese proceso, cómo se va dando, porque el mestizaje no se detiene nunca. Pero las leyes
siempre miran para otro lado. Poco tiempo después, la condición de mestizo resulta insuficiente para clasificar al conjunto de la sociedad. Castizo, mulato, morisco, tornatrás, lobo, zamballo, cambujo, barcino, coyote, chamizo, jíbaro, tente en el aire y no te entiendo, son algunas de las maneras de establecer las nuevas categorías de desclasados. Los mestizos son considerados impuros y tienen mucha dificultad en reconocerlos. La situación del mestizo es muy ambigua. Si es criado en la familia de su madre, normalmente indígena, puede ser considerado indio. Si es criado en la familia del español, de pronto al tiempo puede pasar por español. El español nacido en América, que es el criollo, no tiene un estatus especial. Es considerado español, pero de segunda. No hay una legislación separada para españoles americanos o españoles peninsulares. Hay sí una legislación especial para los indígenas, todo el tiempo. Hacia finales del 1500, el mundo prehispánico está virtualmente desaparecido. Al mundo soñado por los españoles y portugueses no le va mejor. No es más que un conglomerado de leyes y resoluciones que intenta disfrazar de armonía las contradicciones que se multiplican. Latinoamérica se abre paso a su propio tiempo histórico. Una versión distintiva, original y profundamente desgarradora se precipita sobre toda la extensión continental. La ciudad de Potosí está construida a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Fue fundada por los españoles en 1545 a raíz del hallazgo de una importante veta de plata en el Cerro Rico de Potosí. Este cerro fue uno de los principales ingresos de la corona española. La ciudad era entonces algo más que un pequeño campamento y creció a un ritmo desmesurado, exigiendo una compleja organización de recursos humanos y económicos. Estas aguas están viniendo de lo que son las filtraciones cuando llueve, cuando graniza, ¿no? Y su pH es muy, muy ácido. La plata se producía en el Cerro Rico de Potosí, se procesaba en ingenios que estaban situados en la villa. Para eso se ha construido un sistema hidráulico, el segundo más grande del mundo. Se han construido ingenios para que puedan funcionar ruedas hidráulicas, que era el único equipo prácticamente industrial. El resto ha sido trabajo manual. La mina se mantiene activa en la actualidad y si bien los tiempos han cambiado y la tecnología ha optimizado la explotación, una primera mirada se convierte en un viaje al pasado. En el interior de los socavones resuenan las mismas voces, gemidos y silencios que agigantaron su oscura leyenda.
Sobreviven los golpes de los barreteros, las picas de los brosiris, los pasos de los apiris. Durante el Imperio Inca, la población estaba obligada a realizar turnos de trabajo obligatorio para beneficio de los curacas locales que representaban al incario. La llegada de los españoles trasladó este servicio a la corona y alimentó los socavones de mitayos. La mita es un turno de trabajo que había en la época incaica. O sea, una forma de dar el tributo era o en especie o en turnos de trabajo. Y esto de la mita, él lo adoptó para crear un trabajo obligatorio en las minas. La diferencia es que el Inca retribuía con una serie de obras a aquellos que hacían la mita. 4.500 mitayos trabajaban durante una semana ininterrumpida en el interior de las minas. Al finalizar, tenían 2 semanas de descanso. Durante esas 2 semanas de descanso, esta gente se alquilaba. El mitayo se volvía minga. Y entonces esas semanas de descanso no eran en realidad de descanso. Un minga recibía mucho más dinero que un mitayo. Y de ahí era que más o menos podía tener algún beneficio, que le dé alguna ganancia a su estada en Potosí. Todos los yacimientos en América fueron de la corona. La corona aprovecha el trabajo forzado de los nativos para su enriquecimiento. La corona recibía 1/5 de la producción y el resto era de los mineros. Los mineros a su vez contrataban o pagaban a los mitayos 2 reales por semana. Este es un monto sumamente bajo y como era trabajo de coacción, los nativos tenían que venir a Potosí con su comida, con su ropa, porque los 2 reales no alcanzaba prácticamente para nada. La leyenda sostiene que la cantidad de metal extraída del Cerro Rico fue suficiente para construir un puente de plata que uniera Madrid y Potosí. Ese puente hipotético sin duda se habría construido con el sudor de los mitayos. Cada 7 años, cada uno de ellos debía cumplir 1 año de trabajo obligatorio en las minas. En los momentos de mayor producción, Potosí albergó más de 13.500 hombres provenientes de distintas y distantes regiones del mundo andino. Este cerro ha contribuido con más o menos 40.000 toneladas de plata que han ido a parar a países de afuera. Parte de esa plata obviamente ha servido para fundar o tener una ciudad a estas alturas, a 4.000 metros de altura prácticamente, y que haya sido reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. A medida que el cerro se vacía, la ciudad se llena de tentaciones. Los mitayos viven en las parroquias de los suburbios, muchos de ellos lejos de sus familias, juntando uno tras otro los reales que les permitirán además pagar el tributo que les exige el rey
por la gracia de haber sido descubiertos. Algunos tendrán la dudosa fortuna de morir por inhalación de plomo o de mercurio. Otros solo podrán derrumbarse en el carnaval de la ciudad. Una ciudad que tiene dinero siempre es atractiva, por más que la gente no logre alcanzar sus objetivos. Uno prefiere vivir en una ciudad atractiva, donde hay comercio, donde habían muchas festividades, se festejaba mucho, se tomaba mucho y no querían regresar ya a sus años. Entonces empieza a haber un despoblamiento de las provincias mitarias. El centro de la ciudad estaba reservado a la población española. Allí parecía ser posible el sueño del Dorado. Funcionarios, azogueros, comerciantes y religiosos vivían su propia ilusión de prosperidad en la medida en que el férreo monopolio español se los permitía. Nada debía entrar ni salir de Potosí sin la anuencia de las autoridades. La corona quería controlar que la mayor cantidad de plata salga en forma de barras o de rieles o en forma de moneda acuñada. Hay que tener en cuenta que había solo un puerto de España con el que se podía comerciar, que era al principio Sevilla, después pasó a ser Cádiz. Ni siquiera se podía comerciar con otros puertos españoles. Y estaba todo el sistema de galeones que venían una vez por año, tenían que enviarlos con custodia, con barcos armados por los ataques de los piratas. Esas flotas llegaban o a Veracruz, en México, el Virreinato de Nueva España, o a Portobelo, en Panamá, para el caso de América del Sur. Ahí tenían que atravesar el istmo por tierra, volver a embarcar y otra vez un monopolio. El único puerto habilitado era Lima. El circuito inverso se originaba en Potosí. La plata extraída se trasladaba en caravanas de llamas hasta San Marcos de Arica. Desde Arica se trasladaba al puerto de Lima. En Lima se juntaban con las producciones de otros lugares, también del Perú, y se cargaban a galeones hasta Panamá. Nuevamente, por mulos, caballos o cualquier fuerza animal, se llevaba a Portobelo. Y de Portobelo a La Habana, Cuba, donde finalmente se hacía el carguío de la plata mexicana, la plata peruana, la plata potosina. De La Habana salían los galeones 2 veces al año y llevaban la plata hasta Cádiz, de Cádiz a Sevilla. Y en Sevilla esperaban los mercaderes, esperaban todos los que cobraban por haber dado el dinero para el trabajo en las minas en América. Comerciar una vez por año era absolutamente complicado, ¿no? Y porque era complicada después la red en la cual había que producir la distribución de mercaderías. De alguna manera vienen muchos más barcos, con permiso, sin permiso, legal o ilegalmente. Hay mucho comercio de contrabando. El contrabando es la manera de sortear la restricción de la corona y también la forma más aceitada de movilidad social. Mulas, tejidos, carnes, esclavos y objetos suntuarios llegan a Potosí provenientes de Brasil y Buenos Aires. De Potosí siempre sale lo mismo: plata para la corona o plata para los dueños de las minas y los funcionarios. Se estima que por lo menos 1/3 de la plata extraída elude el control de la corona y se utiliza para poner en marcha el comercio ilegal. Comienzo del siglo XVII, hubo virreyes en Perú absolutamente entremezclados en contrabando, terriblemente mezclados, usando
por supuesto, firmas que los representaban, ¿no? Las autoridades de Buenos Aires también totalmente mezcladas con el contrabando, a pesar de que eran los que obligaban a combatirlo. El tránsito hacia una economía mercantil se produce sin reparar en los caídos. La invasión europea modifica irreversiblemente el orden político y social. El repliegue de los pueblos originarios se tensiona entre la necesidad de mantenerse dentro del nuevo esquema y conservar de alguna forma la tradición que les da sustento. Los pueblos de indios y las regiones concentran a la población. El control de estas unidades se establece por medio de prebendas y compra de voluntades. Los viejos lazos de relación de los pueblos se fueron perdiendo hasta casi desaparecer. La supervivencia física también se vio repentinamente amenazada. Lo que sí debilitó seriamente a la sociedad indígena fueron las epidemias a todo lo largo del siglo XVI y principios del siglo XVII. Empezando por la epidemia de viruela durante la conquista. En los años 30, sobre todo en los años 40, hubo otra oleada de epidemias. Terminó de ver la película. Y en los años 70 del siglo XVI hubo una tercera oleada de epidemias. Que venga cualquier persona contagiada de viruela de otro lugar, un comerciante, uno que se dedicaba a traer sal, cualquier insumo, se contagiaba, venía aquí y aquí había una acumulación grande de personas. Entonces la enfermedad se propagaba muy fácilmente. La catástrofe demográfica ha producido algunos de los más encendidos debates a propósito de las consecuencias de la conquista. La estimación acerca de la población originaria al momento del contacto genera los primeros desencuentros entre los estudios demográficos. No tenemos cifras exactas, nada por el estilo, pero hay estimaciones que hablan de que murieron hasta el 90% de los indígenas. Es decir, 9 de cada 10. Hay otras estimaciones un poco más moderadas que hablan de 3/4 partes, que igual es muchísimo. Ha sido bastante común darle peso a las enfermedades, ¿no? En la catástrofe. Que oscila, además sobre una base de 20 millones a 5 millones de indígenas en el momento de la conquista, con lo cual la dimensión de la catástrofe también varía de acuerdo a las variables que los demógrafos estén tomando. Se dice que en Potosí, de acuerdo a Galeano, por ejemplo, hayan muerto 8 millones de personas. Eso significaría que la mitad de la población que tuvo América vino a morir a Potosí, y esa es una exageración. ¿Ya? Capoche, uno de los cronistas mineros que tenía intereses mineros, minas, ingenios en Potosí, habla en su relación de que al año morían 50 personas. Este número también es tremendamente pequeño. Para 13.500 personas que llegaban al año a Potosí, que mueran 50, no era nada. Estas epidemias sí afectaron todos los sectores de la población indígena. Afectaron a las élites porque murieron muchas personas que tenían conocimientos esotéricos o conocimientos muy restringidos y que ya no pudieron ser transmitidos. Artesanos, religiosos, políticos. Afectaron a los campesinos porque hubo aldeas enteras que fueron despobladas y hubo también muchas tecnologías, muchas prácticas productivas que ya no pudieron sostenerse. Que no es que yo quiera decir que los españoles fueron unos angelitos aquí, pero tampoco no se puede decir que quisieron eliminar a los nativos. No les interesaba eliminar porque eliminaban la mita, que era el valor agregado que ellos encontraban en su negocio minero. El contacto entre europeos y americanos se habría producido tarde o temprano y difícilmente se hubieran podido evitar las consecuencias bacteriológicas del encuentro. Las epidemias, el exterminio y la guerra ya se conocían en el territorio de la actual Latinoamérica, pero la naturaleza de la dominación europea resultó desproporcionada
para los modos de vida de las sociedades originarias. Abandonados por sus dioses y por sus gobernantes, las responsabilidades colectivas se tornaron individuales y nuevas formas de morir se hicieron presentes en el horizonte. Y ahí podríamos incluir al alcoholismo como enfermedad profesional. Si la gente después de cumplir su labor se dedicaba a emborracharse, el alcoholismo traía muchas complicaciones, males hepáticos, males del estómago, cirrosis. El alcohol se utilizó como forma de pago, como forma de dominación. Y si bien se sabe que en la época prehispánica se tomaba ya la chicha y otro tipo de bebidas, con la colonia esto se incrementó, ¿no? Igual que la pobreza. Sea cual sea la cifra definitiva, las fuentes confirman que entre el año 1500 y el 1600, el número de habitantes nativos disminuyó a niveles alarmantes, despoblando vastas zonas territoriales de Latinoamérica. Recién hacia 1780 se registrará una recuperación en los pueblos originarios. Probablemente, dada la magnitud de la catástrofe, las nuevas generaciones sean ya el producto de un nuevo paradigma cultural que deba tanto al viejo modelo como al nuevo. Lo que sucedió es que a finales del siglo XVI, después de estas grandes olas de epidemias, las sociedades indígenas se aburrida la clase ya en el marco del régimen colonial y construyeron nuevas formas de vida con muchos elementos europeos, pero también con muchos elementos hispanos. Y las sociedades indígenas que conocemos hoy... Matías también sabes a las chicas dos celulares. Tienen una fuerte raíz prehispánica, pero que también tienen muy importantes elementos occidentales. Por ejemplo, ustedes van a poder observar en el mundo aymara actual, hay varios indicadores de esto, ¿no? El vestido que hoy utiliza la aymara de la ciudad, la aymara urbana, que es la chola paseña, se ve esa mezcla, ¿no? La manta tiene que ver con la mantilla española. Y en cambio el aguayo que llevan para cargar a los niños es un textil, además de una alta simbología, porque sobre ese aguayo se hace, por ejemplo, la mesa aymara, o se come, o los rituales, ahí se carga el niño. Todo eso muestra que es una vestimenta típica, pero a la vez muy mestiza, que toma de ambas partes. Así que la aculturación no se dio en el sentido de perder toda la identidad, pero sí fue una mezcla, ¿no?, de cosas, de contenidos culturales españoles que fueron adoptados acá. Ninguno de los mundos que se encontraron era perfecto. Y los eufemismos para denominar el evento desnudan necesariamente sus intencionalidades. La sociedad que se proyectó para Latinoamérica encontró finalmente sus propios carriles para procesar las tensiones de la puja de intereses y pasiones. Y el otro desapareció definitivamente. El análisis de los hechos nos enfrenta a una disyuntiva tal vez imposible. Intentar recuperar el mundo originario o aceptar lo que somos hoy en día. Quizás ambos modelos no sean más que una utopía inútil. ¿No? Quizás solo seamos testigos mudos de un devenir irreversible que no es más que el saldo resultante entre nuestras voluntades y nuestras omisiones.
Hola chicos, ¿están ahí? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. ¿quién estaba con el micrófono abierto que se escuchó todo, se le grabó todo? Ah, bueno, ahí ustedes han tenido un breve relato de lo que significó pues la invasión, conquista de España a este continente y las consecuencias que tuvo todo eso. Bueno, va a quedar un tema pendiente, creo, sobre el tema del el buen vivir, que era otro tema crucial para el día de hoy, es decir, para la actualidad. Eh, es un tema recientemente que se lo está discutiendo muy fuertemente también en vista de, sobre todo de dos países que fueron declarados estados plurinacionales y me refiero a Bolivia y Ecuador. Bolivia en el año 2009 y Ecuador en el año 2008 a través de la constitución ecuatoriana de esa época, que se establece ahí entonces una declaratoria muy importante para nosotros los ecuatorianos. Eh, entonces ahí se va a recoger una de los conceptos que se han generado pues en el área andina de origen aymara como también de origen quechua, quichua, y es el del summa causai, que significa pues significa vida plena o plenitud de vida. Esa es la traducción correcta, digamos, al español, aunque el Estado y la Constitución ecuatoriana declararon ese término como buen vivir, que es una traducción incorrecta más bien. Hago esta aclaración porque generalmente el Estado y los gobiernos actuales pues usan como buen vivir, que en el quichua ecuatoriano y en general, digamos, en el quechua también, ali causa y sería o allí causa y sería la traducción de buen vivir, no así summa causa, que significa la vida plena. Es decir, ahí hay unas tergiversaciones que se han venido haciendo también del concepto de summa causa o de buen vivir también. De todas maneras, en Bolivia le llaman vivir bien. En otras lenguas como la aymara tenemos ahí el summa camaña, que significa lo mismo, la vida plena o vivir bien. Y en el caso ecuatoriano, pues significa la plenitud de vida. En realidad este concepto está atado a la vida misma, a la Pachamama, que es un término quichua, quechua también, y aymara, por supuesto, que significa la madre tierra, o en latín que significaría terra mater. Y este término pues también está unido a la concepción del planeta Tierra, a la naturaleza, al espacio, al tiempo, al mundo, al cosmos. Es decir, tiene varias connotaciones el concepto este de Pachamama y de gran significado para nosotros, porque se diferencia incluso del concepto de naturaleza que desde Occidente pues se nos ha inculcado y la naturaleza más como incluso restringida al ámbito de las plantas, los animales y los elementos químicos, incluso separándolo de la vida humana, del ser humano, es decir, como que los seres humanos no fuéramos de naturaleza o venidos de la naturaleza, pero hay esa separación que se ha hecho y eso es importante considerarlo para entender que la Pachamama pues es un elemento mucho más articulador que el concepto de naturaleza. Bueno, la Pachamama pues es una deidad también, una de las tres deidades que se tienen en la concepción andina. No es la única, sino hay tres más. La otra es la concepción de las relaciones humanas, sociales que se generan, y esas tienen que ver con básicamente la comunidad. Es decir, lo que ahí se llamaba el ayu. Ayu es un término quechua y significa pues familia, significa relaciones de parentesco amplias, extensas, significa la célula de la sociedad comunitaria
andina. Eso es Ayllu, y después también se junta otro término que se va a llamar el Hatun Ayllu, que es en cambio el conjunto de familias que se articulan entre sí y forman una familia mucho más grande, que en realidad abarca pues ya regiones muy amplias también el Hatun Ayllu. Sí, bueno, son concepciones que están ahí en la realidad pues nuestra y que son desconocidas para mucha gente porque no se estudia. Como les decía al inicio, se estudian pensadores europeos, etcétera, pero no nos estudiamos a nosotros mismos. Por eso es que la antropología cumple un papel fundamental para entrar a nuestros propios mundos, a nuestros territorios, a la cultura, a la lengua en que nosotros vivimos, pues, y estudiarnos a nosotros mismos para saber cómo estamos a lo largo del tiempo también. Bien, ese es el Ayllu, y eso está ligado pues a la Pachamama también. Y un tercer nivel, llamémosle así, de relación, es pues el tema de los antepasados, los que vivieron ya, pero que están en la memoria de los vivos y que siguen viviendo en la memoria, ¿sí? Se los sigue recordando, y esos están pues en un mundo que no necesariamente se ve, que son invisibles, pero que están presentes. ¿Sí? Ese es el otro nivel que tenemos, llamémosle de totalidad. Bueno, veamos rápidamente algún comentario de ustedes antes de terminar la clase. A ver qué piensan ustedes del vídeo. Y como digo, voy a dejar pendiente el tema del buen vivir para la próxima clase, para arrancar desde ahí, con esa temática, y es complementaria al texto que les mostraba de Vicente Plasencia, y que lo retomaremos en la próxima clase. Bien, entonces, a ver, ¿qué piensan ustedes del vídeo? ¿Qué dicen? ¿Qué saben también? Porque uno ya viene sabiendo cosas de la escuela, del colegio. A ver, por ahí está, ¿quién? Lucía. ¿Qué dice Lucía? No está en clase. Mateo. Profe. A ver, abra la cámara porque, a ver, yo ya creo que les había dicho que la universidad dijo que los estudiantes deben aparecer en cámara y el micrófono abierto para poderles ver, porque hay estudiantes que no están en clase. Incluso nos cambiaron la pantalla, si ustedes ven que ahí aparecen todos ustedes. Así que tienen que tener abiertas las cámaras bueno, y cuando tienen que conversar también sobre los micrófonos. A ver, entonces, ¿qué dice Lucía? Pues... No estuvo presente en el vídeo, ¿no vio? Claro que sí, profe, pero Ya. espérese, déjenme organizo las ideas. Ah, listo, ya. A ver, el siguiente que va a hablar hasta para que organice ideas, a ver, es Jeric. ¿Está Jeric o no? Andrés. No está Jeric. Bueno, ya ven que no están presentes en clase. Bueno, a ver, ¿ya tiene organizadas las ideas? Sí, profe. A ver, entonces. A ver. O sea, a mí me pareció interesante el video porque creo que, o sea, nosotros solo tenemos la idea de que vinieron los españoles y solo ellos fueron como que los que nos colonizaron. Pero justo al principio del video se dice que como que medio les engañaron a los, no recuerdo cómo se llamaban no puedo pronunciarle, pero como que ellos ayudaron a que, como que a reprimir a sus enemigos, se podría decir, y ellos creyeron que así iban a tener como más beneficios y todo, pero, o sea, prácticamente les engañaron y terminaron bueno, no en mejores posiciones, pero creo que a los indígenas más bien siempre les han engañado sobre lo que, y nunca les han dado como que, bueno, en ese entonces sobre lo que realmente merecen por el trabajo que están haciendo. Y
bueno, como usted habla justo últimamente del buen vivir y lo que es el summa causai, y que normalmente, o sea, creemos que el summa causai es el buen vivir, pero que tiene como que otro significado. Y pues creo que ahora es como que se da más importancia o ¿cómo se diría? Se reconoce el trabajo de los indígenas, eso. Mira, solo para comentar lo último que dijiste. El reconocimiento de estos términos de summa causa y de plurinacionalidad, interculturalidad, que está en la Constitución ecuatoriana y en la Constitución también de Bolivia. Mira, es producto de lucha histórica, o sea, eso no es gratis ni gratuito. Por eso es que es muy importante conocer la historia colonial, la historia de colonización, para saber decir lo que, por ejemplo, la Constitución ecuatoriana recoge en el año 2008. Eso es producto de toda de reivindicaciones, de levantamientos. Yo cité al inicio de mi clase que decía desde la muerte de Atahualpa, el 24 de julio de 1533, en adelante, pues, cuando Pizarro mata a Atahualpa, pues, ahí tenemos ya un primer inicio de cómo los indígenas y los pueblos de esta área andina empiezan a levantarse fuertemente y a luchar, y a organizarse y a establecer nuevas estrategias de rebelión, digamos, también de huida, porque hay gente pues que no logra enfrentarse, entonces tienen que huir a la selva. Bueno, todo eso, mira, hace que haya un proceso de resistencia hasta el día de hoy. Entonces, mira, el summa causa no es una cuestión pues así que idílica, imaginativa, que en el año 2008 se recuperó. Mira, eso viene por todos estos procesos que te acabo de contar. Por ejemplo, yo que estudio un poco el tema de los movimientos indígenas en el Ecuador, pues ya desde el año 1925, 26, cuando se crea el Partido Comunista y después se divide más bien el Partido Socialista y después se divide en comunista, pues mira, desde ahí ya tenemos intervención de los indígenas que empiezan a reunirse, por ejemplo, aquí mismo cerca en Cayambe. Cayambe tiene una lucha histórica sumamente amplia, fuerte a lo largo de este país y el impacto que va a tener en sus formas de organización. Y estamos cerquita, mira, de a 1 hora, 1 hora y media, qué sé yo, de aquí. Todo eso tiene una larga historia. Entonces, mira, ahí se empiezan a reunir y bueno, y empiezan a enfrentarse al Estado, es decir, al Estado, digo, a las autoridades, porque los oprimían, los esclavizaron, tenían esclavos. Entonces, mira, desde esa época ya se empieza a plantear esto. Por ejemplo, al año 44, 1944, en Ricardo Paredes, un estudioso de la época y que pertenecía al Partido Comunista, él logra en esa asamblea que hubo y de invento de una constitución de esa época, recoger y que se reconozcan las lenguas indígenas en el Ecuador. Imagínate, estamos hablando del siglo XX y en plena Segunda Guerra Mundial. Bueno, y eso, decir, se va extendiendo a lo largo de las décadas del siglo XX y después lleguemos, qué sé yo, al año 1998, cuando hay una constituyente, o más bien una constitucional de los políticos de la época del Congreso Nacional que se reúnen aquí en la zona esta de Sangolquí, a puerta cerrada en cuarteles militares, bueno, y logran ahí establecer de alguna manera, reconocerse la pluriculturalidad y el multilingüismo del Ecuador. Y también ya se empieza a hablar de este término del summa causa como parte digamos, de esos procesos. Porque summa causa en la vida real significa que es la vida. Es decir, la vida de todos los días, la vida que se vive. Eso se refleja en las chacras, se refleja en el territorio, se refleja en la manera en cómo la gente se organiza, en cómo cultiva, en la fiesta que organiza, en las relaciones que establece del día a día entre compañeros, es decir, incluso este término en quichua que significa el mashi, que es compañero, y si le agregas la partícula ku, que es una partícula diminutiva, es mashiku, es decir, es el compañerito, es mi compañero, mi amigo, imagínate.
todo eso, digamos, tiene que ver en el día a día, y ese es el summa causa. El summa causa no es, pues, este concepto así que parece bajado del cielo, no. Entonces, mira, lo que los indígenas van a hacer, en realidad, reconociendo en esta Constitución del año 2008, pues es eso. Es decir, es fruto de lucha histórica, de haber entregado la vida a sangre y fuego también que se va a tejer eso. Bueno, eso es para clarificar un poco el término, porque parecería que, bueno, apareció ahí y eso es solo de indígenas, cosa que ese es otro problema también de los ecuatorianos. Que como, claro, decía el vídeo, en ese país los españoles empezaron a dividir una serie de tipologías de humanidad, de humanos, entonces que estaban entre los pardos, los mulatos, los negros, los blancos, los chuscos, los ambos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Darcy Ribeiro es un antropólogo brasileño, él tiene unas clasificaciones en su país de Brasil igual, pero en nuestras zonas han pasado lo mismo, es decir, hay una serie de distribuciones, de discriminaciones que se hicieron de indígenas o de mestizos. La historia del mestizaje es otra cosa que igual hay que estudiarla para saber de dónde venimos y cómo explicar nuestras realidades actuales, porque eso viene desde antes. Bueno, entonces mira, el summa causa, es decir, tiene muchas implicaciones y por eso es que la idea de ver otro vídeo, una conferencia de un gran pensador latinoamericano, Enrique Dussel, es importante. Bueno, Edwin, ¿está por ahí? Estos jóvenes no están en clases y así ha de ser todas las clases, después están perdidos. A ver, ¿quién más está por ahí? Kelly. Diana Cristina. Profe, Profe, soy Kelly. Jennifer. Aquí, profe. Aquí está. Natalie. Aquí estamos. Profe, aquí estoy. Natalie. Aquí estoy, profe. Anthony. No está. Karen. Sí estoy. Doménica. Karen, profe. Aquí estoy, profe, Doménica. María Ramón. No está. Josué. Sí estoy, listening. No está. Andrea. Presente. Bueno. Viviana. Presente, aquí, listening. Yesenia. Presente, profe. Arelis. Presente, profe. Anaí. Presente, profe. Bueno, Jordi no estaba. Edwin. No está. Melanie. O Melanie, no sé. Presente, profe, buenos días. Jennifer. Bueno, Jennifer siempre está. Aquí estoy, profe. Arlie. Presente, profe. Francisco. Presente. Santiago. Presente, Lucía. profe. Bueno, Lucía ya está. Sofía. Presente, profe. Eric. Está. Bueno, ¿quién más? Mateo. Presente, profe. Aquí, profe. Yemi. Presente. Listo. Bueno, jóvenes, vamos a terminar la clase. Profe, a mí no me nombró. A mí tampoco, profe. Sí, profe, a mí tampoco creo. Josué. Jordi Josué. Josué Renera, sí, profe, presente. Todas, bueno, sí estaba. Yo, Jordi, sí. Sí, Anaí Cruz. Ya Josué Renera. Profe, Jordi Rocha. Sí, ya pregunté, ya sé. Profe, a mí no me nombró. ¿Quién es? Yo mi tía Cristina. Cristina, listo, bueno, ya está. A mí tampoco me nombró. Cruz todavía puso. Ah, ya, sí, Gianfranco Ortiz, sí está. ¿Quién más falta? Yo le hice. Profe, sí me puso a mí en la lista. ¿Quién está ahí? Josué Renera. Jamie Rivera. Ya pregunté, ya ve que ahorita recién aparece usted. ¿Qué? Profe, Sí, dígame. sí me puso a mí, yo soy Jordi Rocha. Sí pregunté, pero no estabas. No, sí estoy. ¿Y por qué no contestó? Porque no le escuché.
Bueno, Profe, sí hemos estado respondiendo, creo que no nos escucha, porque se escucha como los otros estudiantes están diciendo aquí, presente, presente, y usted nos dice que no está. pero es que yo estoy nombrando y no me dicen nada. No, sí estamos diciendo, sí se escucha. Sí, pero usted Creo contesta que con está mal no. su... Empecé a preguntar a ver O porque algo. Es el internet de todo mismo que anda muy lento. ya quería que hagan comentarios y pregunten y no están, pues. Por ejemplo, a Jordi. Pregunté que comente y no dijo nada, es decir, quiere decir que no estaba en clase. Ya sé. Bueno, de todas maneras, recomendable que estén siempre en clases porque eso también tiene que ver con su asistencia a clase. Yo confío en ustedes. Confío siempre Dicen, por pero eso. disculpe, o sea, ¿cómo podemos hacer si digamos, durante el video a mí me sacó 2 veces de la reunión? Entonces, o sea, nos toca esperar a que nos vuelva a meter a la reunión y ese tipo de cosas. Entonces, no es que no salimos o que no estamos presentes, pero, o sea, ¿Quién le muchas sacó de veces la se reunión? nos va el internet. No, o sea, es que cuando se va el internet, automáticamente le sacan de la reunión. Ah, se le fue el internet. Y toca Ajá. nuevamente Ah, ingresar ya. con la contraseña y Ajá. así nos demoramos. Ah, ya listo. Por eso digo, yo tengo confianza en ustedes, o sea, yo no desconfío, pero también pregunto y no me contestan. Entonces, ¿qué quieres que piense? Que no están. Porque yo confío, eso digo, yo tengo total confianza con ustedes y entiendo que están ahí porque tienen interés de aprender, de estudiar, qué sé yo, bueno, que eso es lo importante. Claro, profe. Eso, pero si yo digo, a ver, comente y pregunto y no está, pues, o sea, ¿qué quieren que piense? Bueno, vamos a terminar la clase, jóvenes, y nos vemos la próxima clase porque voy a un nuevo curso y ya no me alcanza más el tiempo. Entonces, que les vaya bien. Profe, Sí. antes de que se vaya, ¿por dónde podemos como que, por dónde nos contestaría si tenemos alguna duda? Sí, ¿O profe. en la clase o podemos escribirle hacia el correo? Chuta, el correo es que como hay tanta cosa. Más bien, como ustedes tienen el grupo de WhatsApp, ahí podrían, qué sé yo, por ejemplo, llamarme, por decir, yo les contesto la llamada más bien. Podría ser eso. O también escribir al WhatsApp, que es un poco más. Eso podría Ya, ser. listo, profe, Ajá. gracias. Pero yo prefiero una llamada porque eso es mejor directo. Ujú. Ya, Sí, gracias, si es profe. que tienen alguna duda, qué sé yo, sobre, o alguna pregunta que también pueden hacerme. Sí. Bueno, entonces eso, jóvenes. Nos vemos entonces la Profe, próxima clase. dijo que Dígame. a partir de la 1 de la tarde iba a habilitar la plataforma, ¿verdad? Sí, sí, porque ahora voy a una clase que tengo con otros estudiantes y acabo a la 1. Bueno, un poco antes de la Vaya, 1 de muchas terminar gracias, seguramente. profe. Ah, sí, Eso por eso era es. todo. Ya listo, jóvenes, que les vaya bien. Profe, Igualmente, Hasta luego, profe. dígame. profe, Sí, disculpe. dígame. Una pregunta. Usted dice que le llamemos mejor, pero ¿y el número? O sea, ¿qué número nos contactamos? Pero tienen en el WhatsApp, porque ustedes tienen grupo de WhatsApp. Ya, entonces nosotros nos Ajá. contactamos directamente con la Presi y de ahí le decimos que por favor nos ayude reenviando cualquier inquietud con usted. No, no, es que deberías estar en el grupo. O sea, si no ves que hay un... ¿Quién administra el grupo? Nosotros tenemos un grupo, o sea, pero en conjunto. Por eso, ese es el grupo Pero del para curso. contactarnos con usted. Pero ahí mismo debe estar pues mi número de teléfono, ahí, porque yo también estoy ingresado ahí. No, profe, es que tenemos un grupo solo de curso. Y a mí Ajá. cuando me pasó la presidenta, me pasó su número y yo sí le había escrito. De ahí no tenemos un grupo con usted. No, sí, sí, yo tengo. No, es que yo, por ejemplo, todo lo que ustedes escriben al grupo, yo sé lo que pasa ahí, pero claro, yo, como no me preguntan a mí nada, entonces no contesto nada tampoco, pero sí está. Pues. Profe, No, grupo creo, 4 de psicología. Ah, Grupo 4 de psicología, profe, somos. No creo que tiene con nosotros. no, yo tengo un solo grupo de antropología filosófica, no tengo más. No, no creo que estamos nosotros en No ese estamos grupo. entonces, profe, porque Eso. solo tenemos un grupo de carrera que se llama grupo 4 de psicología. No. Es antropología filosófica el grupo de WhatsApp. Entonces tendrían que pedirle a la compañera que administra el WhatsApp
para que les incorpore ahí, porque así quedamos cuando empezamos el primer día de clase. Entonces, está creado. Pero, o sea, nos tocaría crear un grupo porque no tenemos, profe. A ver, déjame ver. Antropología filosófica. O no nos han informado en tal Deja- ocasión. Sí tenemos grupo, A ver, aquí solo tengo. que creo que no establecen en el grupo. Yo ahorita A les ver. mandé un mensaje. A ver, espérate. Aquí Entonces tengo habíamos hecho antes de ese grupo, grupo pero 17. no Tengo. le íbamos a utilizar porque habían dicho que más de gana. A ver, déjame ver. Estoy viendo. Pero es que- entonces solo agreguen a los que faltan. Sí, espérense. Solo estoy viendo. El grupo Sí, 17 está listo ahí. A ver, déjame ver. Estoy buscando. Es que aquí tengo tanta información en esta cosa que. A ver, ¿dónde está? Saben que el grupo de ustedes, el 8, no está, el 17 está. Entonces estoy yo equivocado hablando del grupo de antropología, grupo 17, que no es este. O sea, no está el de ustedes, el grupo 8. Entonces hay que crear, a ver, ¿quién es el presidente del curso? O Yo, presidente? profe, ¿Quién? ya creo y ya le añado a ¿Arely? usted. Sí, profe. Listo, entonces crea ahí, a ver, antropología filosófica, grupo 8, póngale, y ahí me pone. Ya, listo, Sí, profe. sí, porque aquí sí tengo uno, pero ha sido el grupo 17, no ha sido el de ustedes. Yo pensé que era el de ustedes, por eso estaba hablando así, pero es el 17. Entonces ahí incorpórenme y ahí a ese número me llaman para si es que tienen alguna pregunta del grupo de antropología. ¿Correcto? Listo, profe. Bueno, Lice. bueno, Muchas jóvenes, gracias, listo. profe. Ya, Gracias, entonces nos profe. vemos. Chao, que les Hasta vaya bien. luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, profe. Hasta luego. Y yo que me alegro.